Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre la resistividad de los materiales, el coeficiente de temperatura y la resistencia de un conductor. La resistencia eléctrica de un material se define como la propiedad que tiene dicho material de oponerse al paso de la corriente eléctrica, es decir, la forma como los átomos impiden el movimiento de los electrones a través del material. Su unidad de medida es el ohm. En esta figura podemos apreciar cómo la resistencia eléctrica actúa como especie de restricción para el libre movimiento de los electrones a través de un material conductor. Físicamente, la resistencia de un conductor está dada por los siguientes parámetros. Acá tenemos una sección de conductor y podemos observar que ese conductor tendrá una determinada longitud expresada en metros. Luego, el área o sección transversal del conductor deberá estar expresada en metros cuadrados. Y seguidamente aparece el coeficiente de resistividad del material expresado en ohmmetro, que se refiere entonces a las características atómicas que tiene dicho material con el que fue fabricado el conductor. En consecuencia, entonces, la resistencia de ese conductor dependerá de el coeficiente de resistividad del material, la longitud del material y el área o sección transversal. Nótese que entonces, mientras más largo sea el conductor, hay una relación directamente proporcional entre L y R, por lo tanto la resistencia será mayor. Por otro lado, mientras la sección transversal sea mayor, habrá una mayor facilidad de conducción del conductor, por ende entonces la resistencia eléctrica será menor. Y también el coeficiente de resistividad influirá en forma directa en la resistencia del conductor. En este sentido, entonces, a través de esta tabla podemos determinar cuáles son los materiales que tienen mejor resistividad, es decir, un mejor comportamiento al paso de la corriente eléctrica. Acá, por ejemplo, observamos la plata, que tiene un coeficiente de resistividad de 1,6 por 10 a la menos 8 ohm metros. Estas mediciones son hechas a lo que se denomina la temperatura ambiente de 20 grados Celsius. En este caso podemos observar que la plata, en comparación con el cobre, tiene menor resistividad, por lo tanto es mejor conductor. Nótese que luego está el aluminio con 2,8 por 10 a la menos 8 y así sucesivamente vamos viendo cómo a medida que vamos aumentando en la tabla diferentes materiales van incrementando levemente el valor de resistividad. Por lo tanto, en la lista de materiales que tenemos acá en esta tabla, podríamos decir que la plata es el mejor conductor, luego está el cobre, en un tercer lugar estaría el aluminio, ya que si observamos acá entonces, al tener menor resistividad la plata, pues va a ser mejor conductor. Y al tener mayor resistividad, un elemento pues tendría mayor oposición al paso de la corriente eléctrica. En consecuencia, este conjunto de elementos cuyo número de resistividad es significativamente bajo, como podemos apreciar acá en la potencia de base 10 elevada a la menos 8, al tener baja resistividad, entonces a ese conjunto de materiales se les denomina materiales conductores. Acá vemos entonces una lista representativa de este tipo de materiales. Luego existe un conjunto de materiales en donde la resistividad podemos decir que es un valor intermedio y es el caso de los llamados semiconductores, como por ejemplo el germanio o el silicio. Seguidamente pasamos entonces a un conjunto de materiales en donde el coeficiente de resistividad ahora es muy alto. Nótese que acá, por ejemplo, los coeficientes de resistividad están por el orden de los 10 a la menos 8, mientras que acá están por el orden de 10 a la 14. Es decir, es un valor significativamente alto. Ese es el caso entonces de la madera, el vidrio, la goma, el ámbar o el azufre, entre otros muchos materiales que impiden entonces la circulación libre de los electrones a través de los materiales que se han fabricado o de los dispositivos o elementos que se han fabricado con estos materiales. Ese conjunto de materiales entonces recibe el nombre de aislantes. Pero si observamos en esta tabla aparece un coeficiente adicional denominado coeficiente de temperatura, identificado con la letra alfa, y que también es calculado o estimado para esta tabla a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius y expresado en grados Celsius a la menos 1. De este coeficiente de temperatura hablaremos a continuación. El coeficiente de temperatura entonces está influenciado o está relacionado directamente con el coeficiente de resistividad.
podemos decir que el coeficiente de resistividad de un conductor depende del material del cual está hecho dicho conductor, pero también es afectado por la temperatura, para lo cual se establece por cada material lo que hemos venido llamando entonces el coeficiente de temperatura. Esta expresión matemática entonces nos determina cuál es la influencia que tiene la temperatura en la resistividad de un determinado material. Acá vemos que la resistividad a una determinada temperatura va a depender de la resistividad a temperatura ambiente, es decir, a temperatura de 20 grados Celsius, multiplicado por este factor 1 más alfa, que sería el coeficiente de temperatura de la tabla, por el delta T, que sería la variación de temperatura, es decir, temperatura final menos la temperatura inicial considerada como la temperatura ambiente. En este caso, en la ecuación, entonces, ρ sub 0 sería resistividad a temperatura ambiente, es decir, a 20 grados Celsius. Ρ sub T sería entonces la resistividad a una determinada temperatura cualquiera. Y luego delta T sería la variación de temperatura en grados Celsius. En consecuencia, entonces, el coeficiente de temperatura estaría expresado en grados Celsius a la menos 1, de tal forma que cuando multipliquemos el coeficiente de temperatura por el delta T, esto quede en forma adimensional, es decir, un número sin unidad que pueda ser sumado con este factor 1 y en consecuencia nos permita calcular cuál es el factor de cambio que va a tener el coeficiente de resistividad de un determinado material cuando hay un incremento en la temperatura. En este caso, entonces, podemos establecer que si la resistividad cambia de esta forma, entonces la resistencia de un conductor o de un material también cambiará de la misma manera. Por lo tanto, la resistencia a una determinada temperatura de un conductor será igual a su resistencia a temperatura ambiente multiplicado por el factor 1 más alfa por delta T. Acá entonces R0 sería la resistencia a la temperatura ambiente, es decir, a 20 grados Celsius, y RT sería la resistencia a una determinada temperatura. Veamos este pequeño ejemplo. A 20 grados Celsius, según la tabla de resistividad del cobre, este coeficiente de resistividad sería de 1,7 por 10 a la menos 8 ohm metros. Ese sería el coeficiente que podríamos extraer de cualquiera de las tablas de materiales. Luego entonces, si hay un determinado material fabricado de cobre y en un momento determinado la temperatura donde se encuentra se incrementa a 50 grados Celsius, entonces su resistividad va a cambiar. Para determinar el cambio de resistividad, entonces multiplicamos 1,7 por 10 a la menos 8 ohm metro por 1 más el coeficiente térmico que es extraído de la tabla por el delta T. Nótese que acá entonces esta ecuación sería ρ0, que sería el ρ de la tabla, 1,7 por 10 a la menos 8 ohm metro, más multiplicado por 1 más alfa, que sería el coeficiente térmico del cobre, acá lo tomamos también de la tabla, 3,9 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, y luego lo multiplicamos por la variación de temperatura, que en este ejemplo sería 50 grados Celsius menos los 20 grados de la temperatura ambiente, nos da estos 30 grados Celsius. Como este coeficiente está expresado en grados Celsius a la menos 1 y este coeficiente en grados Celsius, entonces se pueden cancelar esas dos unidades y nos queda esto como un factor adimensional. Si resolvemos esta operación, entonces nos quedaría el 1,7 por 10 a la menos 8 multiplicado por este factor, 1,117. Eso quiere decir que al multiplicar este número por el coeficiente a temperatura ambiente, tendremos para el cobre un nuevo valor de coeficiente de temperatura, o mejor dicho, un nuevo valor de coeficiente de resistividad influenciado por la temperatura, que sería ahora de 1,9 por 10 a la menos 8 ohm metros. Esto quiere decir entonces que al incrementarse la temperatura, también se incrementa el coeficiente de resistividad del material. Por lo tanto, si un cable conductor a 20 grados Celsius tiene, por ejemplo, una resistencia medida de 1 ohm, si la temperatura sube a 50 grados Celsius, ese conductor o ese cable conductor tendrá una nueva resistencia. En consecuencia, aplicamos la ecuación RT igual a R0 por 1 más alfa por delta T, es decir, esta ecuación para la nueva resistencia. Y acá tendríamos la resistencia a temperatura ambiente, que sería a 20 grados Celsius, y esta sería la nueva resistencia a la temperatura de 50 grados Celsius. En consecuencia, RT sería 1 ohm, que tendríamos acá como resistencia a temperatura ambiente, multiplicado por este factor que ya lo habíamos calculado acá, que se obtiene de 1 más alfa por delta T,
Y acá al hacer la multiplicación entonces tendríamos 1,117 ohms. Es decir, la resistencia cambia de 1 a 1,117 ohms. O dicho de otra forma, la resistencia con ese cambio de temperatura sufre un incremento en ese conductor de unos 11,7% aproximadamente. Veamos ahora la aplicación de los coeficientes de resistividad y los coeficientes de temperatura a través de un caso práctico. La consigna dice lo siguiente: ¿cuál es la resistencia de un conductor de cobre de 8 metros de longitud y 10 milímetros de diámetro a una temperatura ambiente, es decir, 20 grados Celsius? Luego, ¿a cuánto cambia la resistencia de ese mismo conductor cuando la temperatura ambiente se incrementa a 50 grados Celsius? Acá vemos entonces el conductor a temperatura ambiente con su longitud y su área o sección transversal. En este caso recordemos que la ecuación de resistividad vinculado con la resistencia sería R igual a ρ por L sobre A. Resistencia igual a coeficiente de resistividad multiplicado por longitud y dividido entre el área. Acá es importante tener en cuenta entonces que el área es un elemento, en este caso como el conductor es circular, su sección es circular, entonces el área de un círculo sería pi por el radio al cuadrado. Es decir, pi por, si observamos, como estamos hablando en la consigna de 10 milímetros, el radio serían 5 milímetros y al elevarlo al cuadrado serían 25 milímetros al cuadrado. En consecuencia, al multiplicar pi por 25, obtendremos 78,5 milímetros cuadrados. Aquí es importante tener en cuenta las unidades. Fíjense que acá la longitud está expresada en metros, el área estaría acá expresada en milímetros cuadrados y el coeficiente de resistividad ohmios por metros. En consecuencia, esta unidad de área debemos hacer la respectiva conversión para llevarla a metros cuadrados. Esta conversión la podemos hacer de la siguiente forma. Tenemos los 78,5 milímetros cuadrados y lo vamos a multiplicar por la relación de un metro, que equivale a 10 a la 3 milímetros. Es decir, un metro son 1000 milímetros. Lo podemos escribir en potencia de base 10 como 10 a la 3 milímetros y elevamos todo al cuadrado ya que estamos trabajando con unidades de área. Luego entonces 78,5 milímetros cuadrados quedaría multiplicado por, desarrollando lo que está dentro del paréntesis, un metro al cuadrado dividido entre 10 a la 3 elevado al cuadrado. Recordemos que una potencia de base 10 elevada a la 3, si la elevamos al cuadrado, entonces multiplicamos los dos exponentes. 3 por 2, 6. Nos quedaría entonces un metro al cuadrado sobre 10 a la 6 milímetros al cuadrado. En estas condiciones entonces cancelamos los milímetros al cuadrado en el numerador con los milímetros al cuadrado del denominador. Y luego entonces el área sería de 78,5. Pero estos 10 a la 6 que están en la parte del denominador los podemos pasar hacia el numerador cambiando su signo por las características o propiedades de potencias de base 10. En consecuencia entonces quedaría como 10 a la menos 6. Y ya como los milímetros fueron cancelados, nos queda entonces como resultado que el área sería 78,5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Luego entonces, ahora sí podemos hacer la sustitución en la ecuación de resistencia. Colocamos el coeficiente de resistividad del cobre, 1,7 por 10 a la menos 8 ohm metro, que generalmente lo vamos a tomar de la tabla. Lo multiplicamos por la longitud del conductor, que es de 8 metros, y sustituimos el área, 78,5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Seguidamente cancelamos los metros cuadrados con este metro de la longitud y este metro del coeficiente de resistividad, de tal forma que el cálculo que vamos a desarrollar nos va a quedar expresado en ohm, que es la unidad de resistencia eléctrica. Acá este 1,7 entonces podemos multiplicarlo por este 8 que tenemos acá y lo dividimos entre 78,5 y luego juntamos de este lado las potencias, 10 a la menos 8 por 10, como está en el denominador lo podemos pasar al numerador cambiando de signo y quedaría 10 a la 6. Si resolvemos entonces esas potencias y resolvemos estas operaciones, entonces nos quedaría 0,173 multiplicado por potencias de igual base, colocamos la base y resolvemos los exponentes, menos 8 más 6, nos quedaría menos 2 ohm. Y acá entonces al resolver esta potencia desplazamos la coma hacia la izquierda 2 posiciones y en consecuencia nos quedaría que el resultado final sería de 0,00173 ohms. Es decir, esa sería la resistencia de ese conductor de 8 metros con 10 milímetros de diámetro. Un valor bastante pequeño.
En consecuencia, podemos multiplicarlo por 1000 para expresarlo en miliohms. Y en consecuencia, diríamos que la resistencia de ese conductor a temperatura ambiente sería de 1,73 miliohms. Luego, si cambian las condiciones del ambiente donde se encuentra el conductor y ahora la temperatura se incrementa a 50 grados Celsius, las condiciones de resistencia de ese conductor cambiarán. Para ello, entonces, aplicamos la ecuación de resistencia en función del coeficiente de temperatura. RT sería igual a R0 multiplicado por 1 más alfa por delta T. Y en consecuencia, entonces, tendríamos 1,73 miliohm, que es la resistencia a la temperatura ambiente, esta R0, multiplicado por 1 más alfa, que sería 3,9 por 10 a la menos 3, es decir, el coeficiente de temperatura obtenido de la tabla, en este caso del material de cobre, multiplicado por delta T, 30 grados Celsius, que sería la diferencia de temperatura final 50 menos temperatura inicial 20, nos da estos 30. Las unidades de grados Celsius y grados Celsius a la menos 1 se cancelan, en consecuencia nos queda este factor. Luego entonces, al resolver todo lo que está dentro del paréntesis, recordemos que acá debemos hacer primero el producto de 3,9 por 10 a la menos 3 por 30 y luego lo que nos dé acá le sumamos un 1. Todo esto dentro del paréntesis entonces nos va a dar 1,117. Si multiplicamos estos dos factores, al final entonces la resistencia de ese conductor a una determinada temperatura, en este caso a 50 grados Celsius, será de 1,93 miliohms. En conclusión, esto quiere decir que con el incremento de temperatura de 20 a 50 grados Celsius, la resistencia de ese cable, de ese conductor, se incrementó a razón de 0,2 miliohms. Y de esta forma hemos llegado al final de este video. Nos encontramos en otra oportunidad. Saludos y feliz día.